que no ha estado de lado esta semana ha sido el movimiento político que se ha registrado justamente acá en la Casa Presidencial. Ayer jueves tuvimos una larga jornada. La noticia bomba de la jornada obviamente fue la renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Todo serie de rumores, críticas por una parte, rumores por otra parte, por qué renunció, por qué salen, y los rumores acá en el Palacio Presidencial comenzaron a extenderse. Ya el día anterior se había pedido la renuncia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, también marcado por la polémica, una polémica política en este caso, la salida del ministro, más allá de que el presidente no lo quiso decir abiertamente, y también acá en La Moneda en los pasillos tampoco se quiso hablar abiertamente de eso, fue finalmente una salida, una pasada de cuenta, como se dice popularmente, por las negociaciones fallidas de incorporar al Frente Regionalista Verde Social a la lista única parlamentaria del oficialismo. El FRBS finalmente optó por ir a una lista separada con Acción Humanista y otros movimientos políticos menores, lo cual fue muy mal visto a nivel oficialista, y principalmente acá en el gobierno, que se había jugado bastante por llamar esta unidad política del oficialismo para enfrentar las elecciones parlamentarias de cara a noviembre, para enfrentar a la derecha, que ya se sabía que la derecha va a ir desunida en este sentido, y así que el oficialismo apostaba por ir a una lista única para poder tener mayor fuerza para poder enfrentar esta elección parlamentaria. Finalmente no se pudo, y quien pagó los platos rotos fue el ministro Esteban Valenzuela. Se habló de su mal manejo político, su mala muñeca para poder alinear al partido, el partido donde el histórico líder siempre ha sido Jaime Mulet, que también había dicho que en principio se podía ir en esta lista única. Finalmente no se produjo, fueron por separado, y pagó los platos rotos Esteban Valenzuela, quien salió del gabinete. Pero el día jueves obviamente la bomba fue, como decíamos, la salida de Mario Marcel. Mario Marcelo al final, que salió por motivos personales, fue bastante categórico en ese sentido, más allá de que en algunos rumores de pasillos habrá también algunos temas relacionados con la negociación del FES, por una parte del proyecto que avanzó en el Parlamento, y por otro lado también ya los prolegómenos de lo que va a ser la negociación ya por el proyecto de presupuesto 2026, que también se avisora que va a ser bastante complejo. También se habló quizás de algunos temas internos del oficialismo que Marcel, ya con el tema personal que lo ha estado cargando ya durante bastante tiempo, una enfermedad que afecta a algún miembro de su familia, ya está bastante desgastado también por las polémicas en el oficialismo, lo que le ha tocado también vivir aquí, las diversas crisis que se han producido. Finalmente terminó pasando la cuenta, optó simplemente por retirarse por una salud personal y también por un bien superior absolutamente, como decíamos, por la salud de su familia, y también por estar reunido con su familia. El mismo recordó el ministro en su momento, en su último punto de prensa acá en el Palacio Presidencial, eh, que ha estado ya más de una década en la primera línea económica. Recordemos que previo a ser ministro de Hacienda también estuvo durante largos años al frente del Banco Central, o también una tarea desgastante de diversos gobiernos, también tratando de mantener los equilibrios fiscales, los equilibrios macroeconómicos del país. Obviamente cualquier palabra frente al Banco Central del ministro, del ahora renunciado ministro, podía significar un importante golpe, o un importante alza, una importante baja en la economía nacional. Así que después de eso pasó Hacienda también, con todo lo que ha implicado el desgaste también, lo que ha implicado llevar adelante la política económica del actual gobierno, así, bastante cuadrado, con las políticas del gobierno, tratando de sacar adelante todas las posturas en lo posible. El mismo ministro, no es ministro, es decir, ya destacó que pudo sacar adelante la mayor parte de lo que se propuso una vez en el momento que asumió el cargo, pero ya finalmente, como decimos, dejó el cargo. Se vio bastante afectado, muchos miembros del gabinete, muchos lágrimas entre varios miembros de la hora del adiós, eran los ministros más queridos al interior, y obviamente también los más ascendientes, los veteranos, por decirlo de una forma, dentro del gabinete presidencial, y también muy respetado a nivel de todos los actores económicos, y más allá de las políticas, de las pugnas que tenía con la oposición también le guardaba su gran respeto al ministro, también considerado, como decíamos, una de las cartas fuertes, una de las cartas respetadas y respetables dentro del gabinete de cara a la oposición y de cara también a los actores económicos acá del país. Lo que causó más polémica fue el sucesor. Se habló durante largo rato en la jornada de ayer quién podía sucederlo. La llegada finalmente de Nicolás Grau, el ministro de Economía, causó bastante polémica desde el inicio. O sea, las cartas que se manejó desde el principio, según lo dio a conocer, filtró el segundo piso, que ya se había tomado la decisión prácticamente ya de hecho. Sin embargo, a lo largo del día, en las críticas tanto de la oposición,
también dentro del interior del oficialismo, como también de muchos actores económicos privados, no tenían buena impresión del en ese momento ministro de Economía, Nicolás Grau, muchas críticas a su mal manejo, críticas ante, se le consideraba con poca capacidad para asumir los desafíos, los últimos desafíos que tiene el gobierno en materia económica, partiendo, como mencionamos anteriormente, el debate por la ley de presupuesto 2026, que va a ser bastante compleja. Se habló también quizás de que pueda suceder al ministro Marcel, a su secretaria de Hacienda, Heidi Brenner, pero finalmente primó la decisión del presidente Gabriel Boric y de sus principales asesores del segundo piso, y Nicolás Grau se vistió como sucesor de Mario Marcel. Ayer también sacó aplausos dentro del gabinete, le va a tocar una dura tarea justamente de convencer a la plaza económica, convencer a la oposición y de convencer a varios sectores dentro del interior del oficialismo que es la persona capacitada para terminar, sacar adelante el programa económico del gobierno, como decimos también con el tema ya de la ley de presupuesto. Quien lo llega a reemplazar en el Ministerio de Economía es Álvaro García, economista ya veterano de mil batallas, tanto en el sector público como en el sector privado. Fue ministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Frei, ocupó otros cargos también ministeriales, tanto en el gobierno de Patricio Elwin como de Ricardo Lagos, también fue embajador y también se dedicó largos años a la carrera privada también, así que llega con mucha experiencia, muchos contactos, una figura que llega a calmar el mercado, llega a calmar también muchas inquietudes del sector privado, es bastante reconocido, muchas redes, así que se espera también que sea un importante aliado del ministro Grau para poder terminar este proceso del gobierno en el área económica. También dentro de los que llegaron al gabinete, el reemplazo también del ministro de Agricultura, se nombró a María Ignacia Fernández, quien había sido subsecretaria de la misma cartera hasta marzo, cuando salió para sumarse a la campaña de la entonces precandidata presidencial Carolina Toá de cara a las internas del oficialismo, que finalmente no salió electa como recordamos, así que había quedado disponible, tenía bastante buen ascendiente, bueno, por lo menos buena precisión interna dentro del Ejecutivo, así que la llamada fue para poder reemplazar a Esteban Valenzuela y poder sumarse nuevamente al gabinete en este periodo, esta recta final que se espera para la actual administración. La jornada de ayer también tuvo otros temas, también se sumaron muchos rumores de otras posibles salidas de ministros, el rumor quizás el más serio que se habló y rumor que se conoció desde el segundo piso, nada menos, ellos por lo menos desde ahí se filtró la información que manejaban varios medios de comunicación, se hablaba de que Camila Vallejo también podría haber salió del gabinete, en la mañana, al mediodía tenía una pauta en Ñuñoa, se le consultó al respecto, simplemente dio largas, no muy contenta, no muy feliz de referirse al tema, simplemente bastante seria, dijo que simplemente era una prerrogativa del presidente de la República disponer de la salida eventual de ministro de gobierno, pero lo que se habló mucho es que la salida de Camila Vallejos obedecía a la necesidad de apuntalar la campaña presidencial de Anil Jara, la militante comunista, la representante del oficialismo de cara a las presidenciales de noviembre próximo, que ha tenido bastantes problemas justamente en el área comunicacional, ha tenido quizás algunas frases poco afortunadas que han terminado minando el dar a conocer el mensaje de su campaña y también algunos problemas en la comunicación con el Partido Comunista también que se han filtrado, algunas polémicas internas del partido que la misma candidata ha tenido que responder, obviamente todo eso restándole tiempo, restándole el objetivo de dar a conocer lo que es su plan de gobierno, sus promesas de campaña, el contacto también con la gente, más allá que ha tenido buena llegada con la gente, pero estos detalles están minando el apoyo de la candidata oficialista que se ha estancado en torno al 30%. O sea, recordemos también lo que han sido las encuestas, que no son 100% fiables, simplemente es una fotografía del momento y lo que finalmente se va a definir, se define en noviembre cuando se produzca la votación, pero en estos momentos la campaña de Jara está bastante estancada. Kass ha sido, ya no solamente ha recuperado puestos, sino que ya ha pasado a encabezar en alguna encuesta y ha llegado al 35% en alguna de las últimas, superando ya por 5 puntos a Jara. Y recordemos que en la derecha está partida entre los tres candidatos de derecha, José Antonio Kass, Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Entre los tres están sumando ya arriba del 50%, por lo cual la posibilidad de una segunda vuelta presidencial, que hasta el momento es lo más probable que se produzca, es cuesta arriba en este momento para la candidata oficialista, así que muchos también están pensando ya que quizás el oficialismo está apostando principalmente a la campaña
parlamentarias, por lo cual la presencia de dos listas, más allá que la segunda lista oficialista sea con partidos y movimientos bastante menores, implica también restar votos y también implicaría también eso, explicaría la molestia, el enojo del oficialismo y también del mismo presidente Gabriel Boric, que implicó, como, y volviendo al inicio de lo que era el comentario, la salida del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, el militante del Frente Regionalista Verde Social, partido que se quedó sin representación en el gabinete. eh, Explica ese problema, esa crisis. Finalmente, en todo caso, Valenzuela sale del gabinete, pero se va a sumar, como él mismo dijo, él mismo anunció y se está preparando ya sobre ese marco en el equipo de campaña y a dejar, o sea, se va a sumar a respaldar la campaña, principalmente por el lado regionalista. Valenzuela es bastante fuerte, tiene bastante presencia en la región de O'Higgins, así que también ahí es una carta justamente para reforzar la campaña en terreno y para tratar de reforzar de recuperar posiciones y poder ampliar la capacidad de votos que está tratando de conseguir la candidata oficialista. Bueno, eso por lo menos también se ha criticado lo que fue la actitud del presidente Gabriel Boric en ese sentido de promover una salida tan abrupta del ministro del ahora ex ministro Valenzuela, porque terminó sepultando la alegría que significó para la moneda en la aprobación, el avance del FES, que va a ser el reemplazo obviamente del CAE en todo lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior, es un logro bastante importante, por lo cual había bastante negociaciones, se había peleado bastante también al interior del oficialismo, más allá de que era una promesa de campaña y que supuestamente estaba dentro de lo que promueve el oficialismo. Finalmente tampoco era unánime, finalmente se logró esta unanimidad, la derecha terminó votando en contra del proyecto, algunos se arrestaron dentro de la derecha porque pensando que podían tener ahí algunos choques de intereses por tener hijos que están pagando el CAE, o ellos mismos también están devolviendo préstamos estudiantiles, así que finalmente avanzó este proyecto oficialista, completamente alegría, pero todo se vio empañado y quedó bastante tapado finalmente con toda esta crisis que partió el miércoles con la salida de Valenzuela y se extendió el jueves con esta inesperada renuncia de Marcel y todos los rumores asociados a otros ministros que finalmente no se produjeron, pero también la llegada de Nicolás Grau, así que es toda una situación que vamos a seguir analizando un momento. Y este día viernes en la tarde, hace pocos instantes, terminó, sin declaraciones obviamente de los implicados, la primera presencia de Nicolás Grau en el comité político ministerial, en repaso obviamente de Mario Marcel. Nos dice ahí que nos dijeron algunas fuentes al interior que fue bastante bien recibido, no hubo mayores problemas, se integró bastante bien dentro de la campaña y también llegó el ministro Álvaro Elizalde, que venía de Buenos Aires, Argentina, donde estuvo en reuniones con autoridades del gobierno argentino y también visitando a los hinchas de la Universidad de Chile que estaban detenidos o hospitalizados también después del desastroso partido, la desastrosa situación ocurrida, literalmente barbarie, en contra de los hinchas chilenos en el estadio Independiente de Avellaneda. Bueno, eso es todo acá desde el centro de Santiago, del Palacio de la Moneda, para la otra cara de la moneda de Infogate, el periodista Mario Stone.